Hola a todos y a ver si ya por fin podemos hacer el vídeo sobre la Eucaristía. Ante todo pediros perdón porque no he podido hacer el vídeo antes, la verdad que me ha resultado imposible. Como siempre digo, con este trabajo solo quiero compartir con vosotros todo lo que he estado aprendiendo y descubriendo estos últimos meses, que he estado leyendo y estudiando bastante sobre este tema de la Eucaristía. En este primer vídeo me gustaría hacer una introducción para intentar comprender un poco mejor lo que es la importancia de la Eucaristía. ¿Por qué vamos a misa? ¿Qué es lo que pasa durante la celebración de la Eucaristía? La mayor parte de las veces asistimos a misa por mera rutina. Vamos como autómatas y nos limitamos a repetir como papagayos las oraciones de la celebración, y cuando termina la misa, pues nos vamos como hemos llegado. El otro día, hablando con una amiga, me decía que ella también iba a misa. Entraba de vez en cuando, rezaba un Padre Nuestro y se iba, pero que ¿cómo se iba a quedar a toda la misa? Entonces, claro, yo me quedaba diciéndole, pero por favor, te estás perdiendo lo más importante. La Eucaristía, la misa, es el regalo más importante que nos dejó Jesucristo. En la misa tenemos la grandísima oportunidad de subir al cielo, de ponernos en presencia del Padre por medio de Jesucristo y con la ayuda y la participación del Espíritu Santo. Y esta idea es la que pretendo explicar un poquito a continuación. En el año 2004, el Papa Juan Pablo II lo declaró año litúrgico, con la intención de redescubrir la enormidad y el estupor que nos debe causar la Eucaristía. ¿Y en qué sentido enormidad? Enormidad en el sentido de que la celebración de la Eucaristía es el centro, el pilar fundamental, no solo de toda la Iglesia, sino de nuestra propia vida cristiana. Ahí tenemos el catecismo que nos dice que la Eucaristía es fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Y dentro de un montón de referencias me quedo con la de Pío XII en su encíclica Mediator Dei, cuando dice: la misa es el acto más elevado de toda la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía es el centro de todo el cristianismo. Todos los demás sacramentos se ordenan para fin de este. Y también decíamos estupor. ¿En qué sentido estupor? Estupor por lo que pasa durante la celebración de la misa. Básicamente, o lo más importante, que Jesús se hace realmente presente durante la consagración y que en la comunión comemos su cuerpo. Esto lo podemos creer porque es lo que nos vienen contando desde que somos pequeños, pero ¿nos lo creemos de verdad o lo vivimos con la importancia que realmente tiene? Pues esto es lo que quiero ver con un poquito más de detalle a continuación, y para ello nos tenemos que referir, por supuesto, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, en concreto al Evangelio según San Juan en su capítulo 6, lo que se conoce como el discurso del pan de vida, que nos narra a Jesús y a sus discípulos que van andando por Galilea y seguidos por una gran multitud. En un momento dado, Jesús se da cuenta que la gente no tiene que comer y es cuando obra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Tras lo cual, la gente le empieza a clamar y le quiere hacer rey. Pero Jesús se consigue escapar y se retira a la montaña. Al día siguiente, la gente sale de nuevo en su búsqueda y finalmente lo encuentra en Cafarnaún. Y desde el primer momento Jesús va llevando la conversación por donde él quiere y dice: ¿por qué me buscáis? Me buscáis solo porque os di de comer. Pero trabajad no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. La gente asocia este alimento del que les habla Jesús con el que les dio Dios al pueblo de Israel cuando estuvo peregrinando 40 años por el desierto. Y dice: conocemos ese pan, queremos ese pan, Señor, danos de ese pan. Y dice Jesús: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y aquí la gente ya empieza a perder un poquito el entusiasmo y empieza a murmurar y dice: ¿pero cómo que ha bajado del cielo? Pero si es el hijo de José. Y Jesús continúa y dice: yo soy el pan del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Aquí ya la gente ya no es que empiece a murmurar, ya que la gente empieza a no entender absolutamente nada, empieza a comentar entre ellos diciendo: ¿pero cómo vamos a comer su carne? Porque les estaba diciendo que tenían que comer su carne. Y a lo que Jesús insiste y dice: si no coméis mi carne, ni bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. El que me come habita en mí
y yo en él. Y lo más fuerte es que en esta ocasión Jesús utiliza el verbo trogos, que en griego quiere decir masticar, tragar. Es decir, no hay duda alguna de que Jesús quiere decir que tienen que comer su carne. Y ante esto, imaginad que vosotros estáis con alguien que os dice que tenéis que comer su carne. ¿Qué le diríais? Oye, pues muy bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Y eso es exactamente lo que hizo la gente. La gente se fue, la gente le abandonó. Incluso sus discípulos están a punto de irse, porque Jesús les pregunta y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Y lo más fuerte es que hablando de esto el otro día con el padre Rodolfo, al cual al pobre lo tengo frito, martirizado con preguntas, me comentaba, porque yo siempre creía que Jesús decía esto con pena, como compungido, y yo, también vosotros os queréis marchar, también vosotros me queréis abandonar, pero lo decía totalmente en sentido contrario. Jesús les estaba diciendo, si vosotros os queréis marchar, iros, ahí está la puerta. Este es mi mensaje y no lo voy a cambiar. Entonces me admira un poco la resolución, la firmeza de Jesús. Y ante lo cual San Pedro le responde con una de las declaraciones de fe más bonitas y le dice, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras que nos dan vida, solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, ayer la gente quería hacer a Jesús rey y ahora mismo le abandonan. ¿Y por qué pone Jesús todo en riesgo? Y tenemos que tener en cuenta que Jesús en estos momentos está a mitad de su vida pública. Jesús lleva más de un año en su vida pública. Jesús ya ha conseguido que la gente le siga para escuchar sus enseñanzas. Y ahora de repente suelta este mensaje tan raro que provoca que la gente le abandone. ¿Por qué? Pues para comprender esto mejor tenemos que repasar lo que es la historia de la salvación, de cómo Dios sale a nuestro encuentro. Dios nos crea por amor y nos crea para nuestra felicidad. Y para ello, para que todo nos vaya bien en la vida, para que podamos ser realmente felices, solo tenemos que seguir los consejos que Dios nos da. Exactamente igual que un padre le dice a su hijo pequeño con todo su amor qué es lo que tiene que hacer. Pero Dios nos crea libres. Y esta es la clave de todo. Nosotros, haciendo uso de esa libertad, en lugar de seguir los consejos de Dios, tomamos nuestras propias decisiones que la mayor parte de las veces están condicionadas por nuestros propios intereses, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad. Y evidentemente esas decisiones interesadas que tomamos nos llevan a equivocarnos, a errar. Y eso es lo que poco a poco nos va alejando del Señor. A eso es a lo que llamamos pecado. Y es lo que nos narra de una forma tan poética el Génesis, cuando dice que comimos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, no nos dejamos llevar o no nos dejamos guiar, por aquello que Dios nos dice que está bien y que está mal, sino que nosotros, erigiéndonos como nuestros propios dioses, tomamos nuestras propias decisiones, decidiendo por nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Evidentemente, como decíamos, nos equivocamos y es cuando nos empezamos a hacer nuestra vida imposible, no solo a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Pero Dios es bueno. Y Dios no nos abandona. Y desde el primer momento que nosotros nos empezamos a desviar del camino, Dios sale a nuestro encuentro y nos dice, oye, que estáis yendo por ahí, pero que por ahí no es, que es por este camino. ¿Y cómo hace eso Dios? Pues eso es todo lo que nos narra el Antiguo Testamento. Y lo hace principalmente a través de intermediarios. Ahí tenemos a Abraham, a Moisés, a los profetas. Y toda esa historia que nos narra el Antiguo Testamento confluye en la venida de Cristo. Y a su vez, toda la vida de Cristo confluye en un día, en el Jueves Santo, cuando Jesús y sus discípulos se disponen a celebrar la Pascua judía. ¿Y qué es la Pascua judía? Pues precisamente es la celebración de la historia de la salvación, de cómo Dios sale a nuestro encuentro, en concreto de cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y les dice que para que se preparen para esa liberación de la esclavitud de Egipto, tienen que hacerlo mediante una cena especial, matando un cordero y comiendo la carne de ese cordero. Y que además esa celebración la tendrán que repetir todos los años, precisamente para recordar, para tener presente que Dios está a nuestro lado y que sale a nuestro encuentro. Y de hecho, esta celebración la vendrá celebrando el pueblo judío durante siglos. Y ahora volvemos a la historia de San Juan, de cuando Jesús pronunció el discurso que dijo que había que comer su carne y que decíamos que esto provocó que la gente le abandonara. Y nos estábamos preguntando, ¿y por qué hace esto Jesús? ¿Por qué Jesús dice este discurso tan extraño que provoca que la gente le abandone?
Pues precisamente porque estaban en Pascua, como nos narra el propio San Juan. Jesús les estaba diciendo a la gente, que tenían que comer su carne en el tiempo en el que realmente tenían que matar un cordero y comer la carne de ese cordero. Jesús les estaba preparando para lo que estaba por venir, porque un año después sería la última Pascua que Jesús celebraría, es decir, el Jueves Santo o la Última Cena, cuando Cristo instituye la Eucaristía. La Última Cena o el Jueves Santo tenía que ser la celebración de una Pascua pascual, pero ya desde el primer momento comienza de una forma especial, porque Jesús les empieza diciendo: he ansiado tener esta cena con vosotros. Es decir, nada es fortuito, Jesús sabe exactamente qué es lo que va a pasar. He ansiado tener esta cena con vosotros, les dice Jesús. Es como si les estuviese diciendo: ¿os acordáis? ¿Os acordáis la Pascua anterior cuando os decía que teníais que comer mi carne y beber mi sangre? Pues este pan es mi carne y este vino es mi sangre. Jesús se revela como el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero Pascual que al día siguiente, en Viernes Santo, se sacrificará para el perdón de nuestros pecados. Y si el pecado es lo que nos aleja de Dios, como decíamos antes, su perdón nos acerca y nos devuelve al Padre. ¿Y por qué en sacrificio? Pues porque en primer lugar había que cumplir con el pacto de la antigua alianza, es decir, había que celebrar la Pascua, pero también sacrificio porque es la forma ancestral desde el principio de los tiempos que el hombre ha tenido para acercarse a Dios. Por medio del sacrificio reconocemos que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, le damos las gracias por todo lo que nos ha dado, y cuando digo todo, es nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, todo, y a su vez nosotros le devolvemos todo lo que somos. Pero al igual que en la celebración de la Pascua, no solo hay que sacrificar el cordero, también hay que comer su carne. Y por eso Jesús nos invita y nos dice: tomad y bebed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Y por eso, en cada Eucaristía, al repetir estas palabras, Cristo se hace realmente presente. Y además Jesús también se encarga de dejarnos otro mensaje claro de esto, y es el pasaje de Maús, que muchos de vosotros conoceréis. En este pasaje se nos narra cómo Cristo resucitado sale al encuentro de dos de sus discípulos, y según nos dice, se empieza contando las Escrituras. ¿Qué les cuenta Jesús? Pues precisamente les cuenta la historia de la salvación que acabamos de ver ahora. Y cuando finalmente se queda a comer, dice que toma el pan, lo bendice, lo parte, lo reparte y desaparece. ¿Y por qué Jesús desaparece justo en ese mismo momento? Porque se queda presente en el pan. Y como decíamos antes, no solo hay que sacrificar el cordero, sino que también hay que comer su carne. Y por eso al comulgar recordamos sus palabras: quien me come habita en mí y yo en él. Y por eso, poco a poco, Eucaristía a Eucaristía, comunión a comunión, Cristo va habitando en nuestro corazón, transformándolo y renovándolo. Y si antes en la antigua alianza celebraban la liberación de la esclavitud, ahora en la nueva y eterna alianza celebramos la liberación de la esclavitud de nuestro pecado, ya que mediante el sacrificio de Cristo y la gracia que obtenemos en la Eucaristía podemos abandonar nuestras esclavitudes, podemos abandonar al hombre viejo, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, y poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando decimos que tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo decimos simplemente para complacer a Dios, sino que actuar de acuerdo a su voluntad nos lleva al bien y nos lleva a su amor. Según nos dice San Juan, o nos relata San Juan, que dijo el propio Jesús, decía: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y que vuestra alegría llegue a plenitud. Actuar según la voluntad de Dios es lo que nos lleva a Él, para nuestra felicidad y nuestro propio bien, y así poder transmitirla e irradiarla a los demás, para poder ser luz del mundo y sal de la tierra, como el mismo Cristo nos pidió. Y este es el estupor que decíamos o que comentábamos al principio del vídeo, que Cristo se hace realmente presente. Y la enormidad es que al comer su carne
Cristo va renovando nuestro corazón. La gracia que podemos obtener en cada Eucaristía es infinita. El único límite es nuestra propia capacidad de recibirla, es decir, la fe y la preparación con la que lo hagamos. Cada misa puede ser un volver a empezar en nuestra vida, un borrón y cuenta nueva. Podemos entrar en la Iglesia siendo nosotros mismos y salir renovados por Cristo.